¿Sabías que llegar a los 70 u 80 años con una mente aguda, un cuerpo saludable y un corazón lleno de propósito es un logro que pocos consiguen? En un mundo donde el envejecimiento a menudo se asocia con limitaciones, hay quienes desafían estas expectativas y continúan brillando como verdaderas joyas. Si tú o alguien que amas está en esta etapa de la vida, este video te inspirará a descubrir las claves para vivir con plenitud y vitalidad, sin importar la edad. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas milenarias del budismo se convierten en herramientas poderosas para transformar tu vida diaria. Hoy exploraremos 9 cualidades esenciales que convierten a las personas mayores en ejemplos vivos de fortaleza, sabiduría y resiliencia. Acompáñanos hasta el final, porque cada uno de estos puntos está lleno de reflexiones profundas y consejos prácticos que podrán cambiar tu perspectiva sobre el envejecimiento. Envejeciendo con gracia y propósito. La edad no es más que un número, pero la forma en que la llevamos define la calidad de nuestra vida. Mientras algunos ven el envejecimiento como un declive inevitable, el budismo y la sabiduría universal nos enseñan que cada etapa tiene su belleza y sus lecciones. A través de la práctica de la atención plena, la conexión con el presente y el cultivo de cualidades internas, podemos vivir nuestros años dorados con dignidad, alegría y paz interior. En este video destacaremos las 9 características que convierten a una persona mayor en una verdadera joya. Y recuerda, cada uno de estos puntos no solo es una reflexión, sino también una invitación a mejorar tu vida o la de tus seres queridos. Al final, te animaré a dejar una afirmación poderosa en los comentarios para fortalecer esta comunidad y manifestar una vida de abundancia y bienestar. Introducción a las 9 cualidades. Antes de sumergirnos en cada una, reflexionemos sobre lo que hace a estas personas tan especiales. Imagina alcanzar los 70 u 80 años y mantener 1. Una mente aguda y clara. 2. Un cuerpo saludable y fuerte. 3. Pasatiempos que te llenen de alegría. 4. Un espíritu abierto al aprendizaje continuo. 5. Estabilidad financiera e independencia. 6. Una mente abierta y empática. 7. Conexiones sociales fuertes y significativas. 8. Relación armoniosa con tus hijos. 9. Propósito y dirección en tu vida diaria. Cada uno de estos aspectos es una pieza clave para vivir una vida plena, y juntos forman el mapa hacia una vejez enriquecedora y significativa. Una mente aguda y clara. ¿Cómo lograr mantener una mente despierta y crítica a medida que pasan los años? Este es uno de los mayores retos del envejecimiento. En el mundo acelerado de hoy, donde los engaños y las estafas son comunes, una mente clara puede ser la mejor defensa contra las adversidades externas. Sabiduría budista y el poder de la hora. El budismo nos recuerda la importancia de vivir en el presente. Como dice un antiguo proverbio, no te aferres al pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Esta práctica no solo fortalece la atención plena, sino que también mantiene el cerebro activo y conectado con la realidad. Para mantener una mente aguda, practica ejercicios de memoria, como resolver acertijos o aprender algo nuevo cada día. Dedica tiempo a la meditación, una herramienta poderosa para aclarar la mente y aumentar la concentración. Rodéate de información confiable y evita caer en ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Un ejemplo inspirador es el de una mujer de 85 años que dedica 1 hora diaria a leer libros de filosofía. Ella asegura que esta práctica no solo la mantiene mentalmente alerta, sino que también le da una perspectiva más amplia sobre la vida. 2. Un cuerpo saludable y fuerte. La salud física es un pilar fundamental para disfrutar de la vida a cualquier edad. Cuidar de tu cuerpo
no solo mejora tu calidad de vida, sino que también reduce la carga para tus seres queridos. El cuerpo como templo. El budismo enfatiza la conexión entre el cuerpo y la mente. Un cuerpo saludable refuerza una mente tranquila y viceversa. Mantener una dieta equilibrada, dormir lo suficiente y realizar ejercicio regular son actos de amor propio que garantizan bienestar. Historias inspiradoras. En un monasterio budista, un monje de 90 años es conocido por su rutina diaria de meditación y ejercicios simples. Su longevidad y vitalidad son testimonio de que un estilo de vida equilibrado puede marcar la diferencia. Para cuidar tu salud física, practica caminatas diarias o yoga suave para mantenerte activo. Elige alimentos frescos y naturales, evitando los excesos. Escucha a tu cuerpo y dale el descanso que necesita. Recuerda que mantenerte saludable no es solo un beneficio personal, sino también una forma de mostrar gratitud a tus seres queridos al no convertirte en una carga innecesaria. Invitación a reflexionar. Ahora que hemos explorado estas dos primeras cualidades, te invito a reflexionar. ¿Cómo está tu mente y tu cuerpo hoy? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para fortalecerlos? Si quieres seguir descubriendo las claves para una vida plena, acompáñanos hasta el final del video, porque lo mejor está por venir. Deja esta afirmación en los comentarios. Declaro con fe y gratitud que la salud, prosperidad y abundancia fluyen hacia mí y mis seres queridos. El universo recibe mis palabras y las transforma en realidad. En la próxima parte, hablaremos sobre la importancia de los pasatiempos, el aprendizaje continuo y cómo encontrar estabilidad financiera sin perder la paz interior. No te lo pierdas. Cada una de estas cualidades es una invitación a vivir con más intención y alegría. Quédate hasta el final para descubrir cómo estas enseñanzas pueden transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Nos vemos en la siguiente parte. Pasatiempos, aprendizaje, continuo y estabilidad financiera. En esta segunda parte, continuaremos explorando las cualidades que convierten a una persona en una verdadera joya a los 70 u 80 años. Hablaremos sobre 3 aspectos fundamentales que enriquecen la vida: mantener pasatiempos estimulantes, abrazar el aprendizaje continuo y lograr estabilidad financiera. Cada uno de estos pilares es esencial para vivir con alegría, paz y un profundo sentido de satisfacción personal. 1. La magia de los pasatiempos. Mantener la alegría viva. Uno de los secretos mejor guardados para envejecer con gracia es mantener pasatiempos que llenen tu vida de significado y alegría. Estas actividades no solo brindan entretenimiento, sino que también fortalecen la mente y el espíritu, ayudándote a superar los desafíos cotidianos. El valor de la diversión en la vejez. Muchas personas creen que al llegar a cierta edad deben volverse serias o centrarse solo en cuidar a los nietos. Pero el budismo y otras filosofías de vida nos enseñan que la alegría y el juego son esenciales en todas las etapas de la vida. Como dice el dicho, no dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar. Los pasatiempos no tienen que ser extravagantes ni complicados. Pueden ser tan simples como leer, pintar, cocinar, cuidar un jardín o incluso aprender un instrumento musical. Lo importante es que estas actividades despierten tu curiosidad y mantengan tu mente activa. Historias inspiradoras. Considere la historia de Ana, una mujer de 78 años que descubrió su pasión por la pintura en su jubilación. Empezó con clases básicas en el centro comunitario local y en pocos años sus obras comenzaron a ser reconocidas en exposiciones locales. Ana describe la pintura como su refugio y asegura que este hobby ha transformado su vida, dándole un nuevo sentido de propósito y creatividad.
Beneficios de los pasatiempos. Estimulan la mente. Actividades como el ajedrez, la escritura o la jardinería ayudan a mantener el cerebro activo y a prevenir el deterioro cognitivo. Promueven la conexión social. Unirte a un grupo de personas que comparten tus intereses fomenta nuevas amistades y reduce la soledad. Aumentan la felicidad. Los pasatiempos te permiten desconectarte del estrés diario y enfocarte en algo que realmente disfrutas. ¿Qué pasatiempos llenan de alegría tu vida? Si aún no tienes uno, este es el momento perfecto para explorar nuevas posibilidades. Recuerda que nunca es tarde para descubrir una nueva pasión. 2. Aprendizaje. Continuo. Una mente siempre joven. El aprendizaje no tiene límite de edad. En realidad, seguir adquiriendo conocimientos y habilidades es una de las mejores maneras de mantenerse mentalmente ágil y emocionalmente satisfecho en la vejez. La importancia de la curiosidad. El budismo nos enseña a vivir con una mente de principiante, abierta, curiosa y dispuesta a aprender. Este enfoque no solo enriquece nuestra vida, sino que también nos ayuda a adaptarnos a los cambios constantes del mundo moderno. Aprender algo nuevo no significa necesariamente regresar a la escuela o estudiar temas complejos. Puede tratarse de pequeños desafíos diarios, como aprender a usar una aplicación móvil, explorar una nueva receta o incluso descubrir los secretos de la jardinería orgánica. Historias inspiradoras. Marcos, de 75 años, decidió inscribirse en un curso en línea para aprender a programar. Aunque al principio se sintió intimidado, pronto descubrió que esta actividad estimulaba su mente y lo conectaba con personas de todas las edades. Hoy utiliza sus conocimientos para crear pequeñas aplicaciones que ayudan a otros ancianos a gestionar sus medicinas y citas médicas. Beneficios del aprendizaje continuo. Previene el deterioro cognitivo. Actividades como leer, escribir o aprender un idioma nuevo fortalecen las conexiones neuronales. Fomenta la independencia. Aprender a usar tecnología moderna puede facilitar tareas como pagar facturas o mantenerse en contacto con seres queridos. Aumenta la confianza. Cada nueva habilidad adquirida es un recordatorio de que eres capaz de seguir creciendo y evolucionando. ¿Qué te gustaría aprender hoy? Tal vez siempre has querido tocar un instrumento o entender mejor el mundo digital. Recuerda que cada pequeño paso cuenta. Tercera, estabilidad financiera. Vivir con dignidad e independencia. La estabilidad financiera es fundamental para disfrutar de una vejez tranquila y libre de preocupaciones. Gestionar sabiamente tus recursos no solo te asegura un nivel de vida cómodo, sino que también evita que dependas excesivamente de tus seres queridos. El dinero y la paz interior. El budismo nos enseña que la riqueza material no es la clave de la felicidad, pero una gestión prudente de los recursos puede eliminar muchos estrés innecesarios. Tener estabilidad financiera significa tener la libertad de tomar decisiones sin miedo constante al futuro. Historias inspiradoras. Consideremos la historia de Juan, un hombre que pasó su vida trabajando como carpintero y ahorrando diligentemente. Ahora, a los 80 años, vive en una pequeña casa que construyó con sus propias manos y disfruta de una pensión modesta pero suficiente. Gracias a su disciplina financiera, puede mantenerse independiente y ayudar a sus nietos con pequeños regalos ocasionales. Claves para lograr estabilidad financiera. Planificación temprana. Aunque nunca es tarde para empezar, planificar desde joven puede marcar la diferencia. Gastos conscientes. Prioriza lo esencial y evita compras impulsivas. Educación financiera. Aprende sobre inversiones seguras y formas de proteger tus ahorros. ¿Cómo manejas tus recursos hoy? Reflexiona sobre cómo puedes optimizar tus gastos y asegurar un futuro más estable para ti y tu familia.
Conclusión de la segunda parte. En esta sección exploramos cómo los pasatiempos, el aprendizaje continuo y la estabilidad financiera pueden enriquecer tu vida y ayudarte a vivir con plenitud en tus años dorados. Recuerda que cada pequeña acción que tomes hoy tiene el poder de transformar tu mañana. Te invito a dejar esta afirmación en los comentarios. Declaro con fe y gratitud que la salud, prosperidad y abundancia fluyen hacia mí y mis seres queridos. El universo recibe mis palabras y las transforma en realidad. Si esta parte te inspiró, quédate con nosotros para la siguiente, donde hablaremos sobre cómo mantener una mente abierta, relaciones sociales fuertes y una comunicación armoniosa con tus seres queridos. No te lo pierdas. Una mente abierta, relaciones sociales fuertes y comunicación armoniosa. A medida que envejecemos, la manera en que nos relacionamos con el mundo y con quienes nos rodean cobra una importancia extraordinaria. En esta tercera parte, exploraremos 3 cualidades esenciales: mantener una mente abierta, cultivar relaciones sociales sólidas y fomentar una comunicación armoniosa con nuestros hijos y seres queridos. Estas habilidades no solo fortalecen el bienestar emocional, sino que también ayudan a construir un legado de sabiduría y amor que trasciende generaciones. Primero, mantener una mente abierta. La clave de la adaptabilidad. Una mente abierta es como un paracaídas. Solo funciona si se mantiene abierta. En la vejez, esta mentalidad no solo nos permite adaptarnos a los cambios inevitables, sino que también nos conecta con el presente y con la belleza de las diferencias. El budismo y la aceptación del cambio. El budismo enseña que la impermanencia es una verdad universal. Abrazar esta realidad nos permite aceptar los cambios en nuestras circunstancias, relaciones y capacidades físicas sin resistencia ni miedo. Una mente abierta nos ayuda a ver oportunidades donde otros ven obstáculos y a encontrar lecciones valiosas en cada experiencia. Además, cultivar esta apertura no solo mejora nuestra capacidad para adaptarnos, sino que también nos permite disfrutar de la diversidad del mundo, enriqueciendo nuestra experiencia de vida. Historias inspiradoras. María, a sus 82 años, decidió aprender sobre tecnología para mantenerse en contacto con sus nietos que viven en el extranjero. Aunque al principio se sintió intimidada, su disposición a aprender la ayudó a dominar videollamadas y redes sociales. Hoy, comparte fotos y mensajes con su familia, demostrando que una mente abierta puede superar cualquier barrera. Por otro lado, Tomás, un hombre de 78 años, encontró en el estudio de la música un nuevo propósito. Aprender a tocar el piano no solo le brindó satisfacción personal, sino que también fortaleció sus relaciones al compartir su pasión con amigos y familiares. Beneficios de mantener una mente abierta. Mayor resiliencia. Te permite adaptarte a los cambios con menos estrés y mayor entusiasmo. Relaciones más profundas. Facilita la comprensión y empatía hacia las perspectivas de los demás, promoviendo el respeto mutuo. Mayor aprendizaje. Te abre a nuevas ideas y experiencias que enriquecen tu vida. Reducción de prejuicios. Ayuda a eliminar barreras mentales que impiden disfrutar plenamente del mundo y las personas que te rodean. Prácticas para cultivar una mente abierta. Realiza actividades que desafíen tus creencias o hábitos diarios, como probar nuevas comidas o aprender un idioma diferente. Dedica tiempo a escuchar y reflexionar sobre opiniones contrarias a las tuyas. Participa en discusiones con una actitud curiosa en lugar de defensiva. ¿En qué área de tu vida puedes practicar la apertura mental? Tal vez al aprender algo nuevo o al escuchar con atención las opiniones de otros. Cada paso cuenta. 2. Relaciones sociales fuertes. El poder de la conexión. Las relaciones humanas son el tejido que sostiene nuestra existencia. A medida que envejecemos, las conexiones sociales adquieren un valor incalculable, ya que ofrecen apoyo emocional,
alegría y un sentido de pertenencia. Mantener estas relaciones vivas requiere intención y esfuerzo, pero las recompensas son inmensas. La importancia del sangha. En el budismo, el concepto de sangha se refiere a la comunidad de personas que comparten un camino espiritual. Este principio también puede aplicarse a nuestras relaciones personales. Rodearnos de personas que nos inspiran, nos apoyan y comparten nuestros valores es esencial para una vida plena. Más allá del círculo espiritual, cualquier red de apoyo social, como amigos, familiares o compañeros de intereses, cumple esta función. Historias inspiradoras. Pedro, a sus 79 años, organiza reuniones semanales con sus amigos del vecindario. Estas reuniones no solo fortalecen sus lazos sociales, sino que también les brindan la oportunidad de compartir risas, consejos y apoyo mutuo. Pedro asegura que estas interacciones han sido clave para su felicidad y salud emocional. Del mismo modo, Ana, una viuda de 75 años, encontró en un grupo de lectura local un espacio para compartir su pasión por los libros mientras construía amistades valiosas. Estas conexiones le devolvieron un sentido de comunidad que creía perdido. ¿Cómo? Fortalecer tus relaciones sociales. Inicia el contacto. Llama o visita a amigos y familiares con regularidad. No esperes siempre a que los demás den el primer paso. Participa en actividades comunitarias. Únete a clubes, grupos de voluntariado o talleres que se alineen con tus intereses. Practica la gratitud. Agradece y valora las relaciones que enriquecen tu vida. Un simple gracias puede profundizar una amistad. Sé un buen oyente. Escucha con atención y muestra interés genuino en lo que los demás tienen que decir. Beneficios de las relaciones sociales fuertes. Apoyo emocional. Ayudan a manejar el estrés y superar momentos difíciles. Mejor salud física. Estudios demuestran que las personas con lazos sociales sólidos tienen menor riesgo de enfermedades. Mayor felicidad. Compartir experiencias positivas amplifica su impacto emocional. ¿Qué pasos puedes tomar hoy para fortalecer tus conexiones sociales? Tal vez un simple mensaje o llamada sea suficiente para renovar un vínculo importante. Tercera, comunicación armoniosa con los seres queridos. Mantener relaciones armoniosas con los hijos y seres queridos puede ser un desafío, especialmente cuando surgen diferencias generacionales. Sin embargo, una comunicación abierta y respetuosa puede cerrar brechas y fortalecer los lazos familiares. Este tipo de comunicación requiere paciencia, empatía y la disposición de ambos lados para entenderse mutuamente. La paz interior y la comunicación. El budismo enseña que la paz interior es el primer paso hacia relaciones pacíficas. Cuando cultivamos calma y claridad en nuestro interior, nuestras palabras y acciones reflejan esta armonía. Escuchar activamente, expresar gratitud y evitar juicios son claves para una comunicación efectiva. Además, el uso consciente del lenguaje puede prevenir conflictos y promover entendimiento. Historias inspiradoras. Rosa, a sus 74 años, encontró una nueva forma de comunicarse con su hija mediante cartas escritas a mano. Este gesto no solo fortaleció su relación, sino que también se convirtió en un ritual lleno de amor y comprensión mutua. Rosa afirma que las cartas le permitieron expresar emociones que a veces las palabras habladas no lograban transmitir. Por otro lado, Javier, de 80 años, optó por sesiones semanales de conversación con sus nietos, lo que no solo les permitió aprender de su sabiduría, sino que también creó un espacio para compartir sus propios intereses y preocupaciones. Claves para una comunicación armoniosa. Escucha activa. Presta atención plena a lo que dice la otra persona, sin interrumpir ni juzgar. Habla desde el corazón. Expresa tus sentimientos de manera honesta pero amable. Sé paciente.
Permite que las conversaciones fluyan sin prisa ni presión. Reconoce tus errores. La humildad y la disposición a pedir disculpas fortalecen las relaciones. Beneficios de la comunicación armoniosa. Fortalece los lazos familiares. Ayuda a construir una base sólida de confianza y amor. Reduce conflictos. Promueve un entendimiento mutuo que minimiza malentendidos. Fomenta el respeto. Una comunicación respetuosa establece un modelo positivo para las generaciones más jóvenes. ¿Cómo puedes mejorar la comunicación con tus seres queridos? Tal vez un gesto simple, como una carta o una conversación sincera, pueda marcar la diferencia. Conclusión. En esta sección exploramos cómo mantener una mente abierta, cultivar relaciones sociales fuertes y fomentar una comunicación armoniosa puede transformar tu vida y las vidas de quienes te rodean. Estas cualidades no solo enriquecen tu presente, sino que también crean un legado de amor y comprensión que perdurará en el tiempo. Te invito a dejar esta afirmación en los comentarios. Declaro con fe y gratitud que la armonía, el amor y la conexión fluyen hacia mí y mis seres queridos. El universo recibe mis palabras y las transforma en realidad. Quédate con nosotros para la siguiente parte, donde exploraremos cómo vivir con propósito y disfrutar cada día al máximo. Nos vemos en la próxima sección. Vivir con propósito y la búsqueda de la plenitud. Llegar a los 70 u 80 años con una vida llena de propósito no es solo una meta deseable, sino también una realidad alcanzable. En esta parte, exploraremos cómo vivir con intención, encontrar significado en cada día y mantener una actitud positiva que ilumine no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. El budismo y las enseñanzas espirituales nos ofrecen herramientas valiosas para redescubrir nuestro camino y abrazar cada momento con gratitud y entusiasmo. Primero, descubrir y abrazar un propósito. El propósito como fuente de vitalidad. El budismo nos enseña que la vida tiene sentido cuando vivimos de acuerdo con el Dharma, o camino correcto. Tener un propósito claro nos ayuda a navegar las dificultades y a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. No importa cuál sea tu edad, siempre hay algo que puedes aportar al mundo. Historias inspiradoras. Tomemos el ejemplo de Clara, quien, después de jubilarse a los 72 años, encontró un nuevo propósito al ofrecerse como voluntaria en un refugio para animales. Clara describe esta actividad como su razón para levantarse cada mañana. Su conexión con los animales no solo le da alegría, sino que también fortalece su salud física y mental. Por otro lado, Luis, a sus 80 años, descubrió su pasión por la enseñanza. Ahora dedica parte de su tiempo a mentorizar a jóvenes emprendedores en su comunidad. Luis asegura que compartir su experiencia es una forma de seguir aprendiendo y creciendo. En el contexto budista, tener un propósito puede también relacionarse con la práctica de acciones compasivas. Una persona mayor que se dedica a ayudar a otros no solo encuentra satisfacción personal, sino que también genera mérito, lo que contribuye a una vida espiritual rica. Beneficios de vivir con propósito. Mayor energía. Tener un objetivo claro proporciona motivación y vitalidad. Conexión con otros. Un propósito a menudo implica ayudar o interactuar con otras personas, fortaleciendo tus lazos sociales. Satisfacción personal. Saber que tus acciones tienen un impacto positivo en el mundo incrementa tu felicidad. ¿Cómo encontrar tu propósito 1? Reflexiona sobre las actividades que siempre te han apasionado. 2. Explora nuevas oportunidades de voluntariado o aprendizaje. Tercero, pregúntate, ¿qué legado quieres dejar en tu comunidad o familia? ¿Cuál es tu propósito en esta etapa de la vida? Si no está claro, dedica tiempo a explorar tus intereses y pasiones. Podría ser algo tan simple como cuidar un jardín,
escribir un diario o participar en actividades comunitarias. 2. Apreciar el presente y practicar la gratitud. El poder de la hora. Como dijo el Buda, no te aferres al pasado, no sueñes con el futuro. Concentra la mente en el momento presente. La atención plena es una herramienta poderosa para vivir con intención y disfrutar de cada día al máximo. Practicar la gratitud por las pequeñas cosas, un amanecer, una comida deliciosa o una conversación significativa, puede transformar nuestra perspectiva y llenar nuestra vida de alegría. Ejercicios de gratitud. Al final de cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Dedica unos minutos por la mañana a reflexionar sobre las bendiciones que tienes. Expresa gratitud a las personas que enriquecen tu vida, ya sea con palabras, notas o gestos sencillos. Historias inspiradoras. Isabel, de 85 años, empezó a practicar un ritual diario de gratitud. Cada noche, escribe en un cuaderno 3 momentos que la hicieron sonreír durante el día. Este hábito, según ella, ha cambiado su forma de ver la vida y la ha ayudado a encontrar mesa, incluso en los días difíciles. Por otro lado, en comunidades budistas es común realizar ceremonias de gratitud, donde las personas agradecen por la salud, los alimentos y las conexiones significativas. Este acto colectivo fortalece el sentido de pertenencia y alegría. Beneficios de la gratitud. Mejora la salud mental, reduce el estrés y aumenta la felicidad. Fortalece las relaciones. Las personas agradecidas tienden a ser más cercanas y empáticas. Incrementa la resiliencia. Ayuda a encontrar aspectos positivos incluso en los momentos desafiantes. Práctica diaria. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una práctica constante. Intenta comenzar cada mañana con una afirmación positiva y termina el día reflexionando sobre lo que salió bien. Este pequeño cambio de enfoque puede tener un impacto significativo. ¿Cómo puedes incorporar la gratitud en tu rutina diaria? Tal vez puedas empezar por dar gracias por algo tan simple como el aire fresco o una llamada telefónica inesperada. Tercero, crear un legado de amor y sabiduría. El legado como expresión de propósito. El legado no se trata solo de lo que dejamos atrás después de partir, sino también de cómo impactamos a las personas en el presente. A través de nuestras acciones, palabras y enseñanzas, podemos inspirar a las generaciones más jóvenes y transmitir valores que perduren. Historias inspiradoras. Joaquín, un abuelo de 83 años, dedica tiempo cada semana a contar historias de su vida a sus nietos. Estas anécdotas no solo entretienen, sino que también enseñan lecciones valiosas sobre perseverancia, amor y humildad. Sus nietos describen estas sesiones como momentos inolvidables que atesorarán para siempre. Por otro lado, Elena, a sus 78 años, creó un álbum de fotos y recuerdos familiares. Este proyecto no solo le permitió revivir momentos felices, sino que también fortaleció los lazos entre los miembros de su familia, quienes colaboraron compartiendo historias y fotografías. En la tradición budista, el legado también puede tomar la forma de prácticas espirituales transmitidas a las generaciones futuras, como la meditación o el estudio del Dharma. Formas de crear un legado. Escribe un diario o memorias para compartir tu historia y tus aprendizajes. Enseña habilidades o conocimientos a tus hijos, nietos o personas cercanas. Participa en causas que reflejen tus valores, como el voluntariado o la mentoría. Planta árboles o contribuye a proyectos sostenibles como un acto simbólico de gratitud a la tierra. ¿Qué tipo de legado deseas dejar? Recuerda que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto duradero. Conclusión. Vivir con propósito, practicar la gratitud y crear un legado de amor
son formas poderosas de llenar tu vida de significado y alegría. Estas acciones no solo enriquecen tu experiencia diaria, sino que también dejan una huella positiva en el mundo y en las personas que amas. Te invito a dejar esta afirmación en los comentarios. Declaro con fe y gratitud que vivo cada día con propósito, amor y gratitud. El universo multiplica mi intención y la transforma en bendiciones para mí y quienes me rodean. Acompáñanos en la siguiente parte, donde exploraremos las claves para mantener la estabilidad emocional y la paz interior en todas las etapas de la vida. Nos vemos en la próxima sección, estabilidad emocional y paz interior. En esta última parte de nuestro recorrido, exploraremos la importancia de la estabilidad emocional y la paz interior como pilares para vivir con plenitud a cualquier edad, pero especialmente en los años dorados. A través de la atención plena, la meditación y la aceptación, aprenderemos cómo cultivar un estado mental sereno que nos permita enfrentar los desafíos con gracia y disfrutar del presente con gratitud. Primero, la importancia de la estabilidad emocional. Entender y manejar las emociones. La estabilidad emocional es la capacidad de mantener el equilibrio mental y emocional frente a las adversidades. En la vejez, esta cualidad es crucial para enfrentar cambios inevitables, como la pérdida de seres queridos, la jubilación o los retos de salud. El budismo y la ecuanimidad. El budismo enfatiza la importancia de la ecuanimidad, una actitud de calma y equilibrio ante los altibajos de la vida. La práctica de la meditación y la atención plena nos enseñan a observar nuestras emociones sin juzgarlas ni dejarnos arrastrar por ellas. Historias inspiradoras. Considere el caso de Marta, una mujer de 76 años que perdió a su esposo tras 50 años de matrimonio. En lugar de dejarse consumir por la tristeza, encontró consuelo en la meditación diaria y en un grupo de apoyo espiritual. Marta explica que aprender a aceptar sus emociones le permitió encontrar paz y una renovada alegría de vivir. Otro caso notable es el de Juan, un hombre de 82 años que enfrenta la soledad tras la mudanza de sus hijos al extranjero. Juan decidió unirse a un taller de escritura creativa, donde no solo descubrió una nueva pasión, sino que también logró transformar sus emociones en historias llenas de sabiduría y humor. ¿Cómo cultivar estabilidad emocional? 1. Practica la respiración consciente para calmar la mente en momentos de estrés. 2. Desarrolla hábitos diarios como escribir un diario emocional o practicar afirmaciones positivas. 3. Rodéate de personas comprensivas que te apoyen emocionalmente. 4. Participa en actividades creativas como la pintura, la música o la jardinería, que pueden ser terapéuticas. Beneficios de la estabilidad emocional. Mayor resiliencia. Permite afrontar las dificultades con más serenidad. Mejor salud mental. Reduce el riesgo de ansiedad y depresión. Relaciones más saludables. Fomenta una comunicación respetuosa y comprensiva. Capacidad de inspirar a otros. Ser un ejemplo de estabilidad emocional puede motivar a las personas cercanas a ti. 2. Cultivar la paz interior. La paz interior. Como fuente de bienestar, la paz interior es ese estado de tranquilidad que surge al aceptar el presente tal como es, sin resistirnos ni apegarnos a los resultados. Es una cualidad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. El camino del Buda hacia la paz. El Buda enseñó que la paz viene desde adentro. No la busques afuera. A través de la meditación y la práctica de la compasión, podemos desarrollar una mente calmada que no se vea perturbada por las dificultades externas. Historias inspiradoras. Pedro, un hombre de 80 años,
describe cómo su práctica diaria de meditación le ha ayudado a encontrar paz incluso en los momentos más desafiantes. Tras enfrentar problemas de salud, Pedro optó por enfocar su energía en la gratitud y la contemplación. Hoy, afirma que su calma interior es su mayor fortaleza. En otro ejemplo, Emilia, una mujer de 77 años, transformó su rutina diaria al incluir caminatas meditativas en la naturaleza. Para Emilia, este tiempo en silencio le permite conectar con su esencia y encontrar claridad mental. Prácticas para alcanzar la paz interior. 1. Dedica 10 minutos al día a la meditación, enfocada en la respiración. 2. Practica la gratitud al final del día para reconectar con lo positivo. 3. Adopta un mantra o afirmación que te recuerde tu capacidad para enfrentar cualquier situación con serenidad. 4. Encuentra momentos para disfrutar del silencio, alejándote del ruido constante de la vida moderna. Beneficios de la paz interior. Mejor salud física y mental. Reduce los niveles de estrés y promueve el bienestar general. Mayor claridad mental. Ayuda a tomar decisiones con más sabiduría. Relaciones más armoniosas. Una mente tranquila se traduce en interacciones más positivas. Conexión espiritual. Fomenta una sensación de unidad con el mundo y contigo mismo. 3. La aceptación, como camino a la plenitud. Aceptar la vida, tal como es. La aceptación no significa resignarse, sino abrazar la realidad con serenidad. Implica reconocer lo que no podemos cambiar y enfocar nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos. El budismo y la impermanencia. El budismo nos recuerda que todo en la vida es impermanente. Al aceptar este principio, liberamos el sufrimiento asociado con el apego y aprendemos a valorar cada momento como único. Historias inspiradoras. Ana, de 78 años, pasó por un periodo difícil tras ser diagnosticada con una enfermedad crónica. En lugar de dejarse abrumar, encontró fortaleza en la aceptación y el autocuidado. Ana dice que aceptar su condición le permitió enfocarse en lo que aún podía disfrutar: tiempo con su familia, lectura y meditación. Por su parte, Enrique, un hombre de 79 años, halló consuelo en la jardinería tras la pérdida de su esposa. Cada planta que cuida se ha convertido en un recordatorio de la belleza de la vida y la importancia de nutrir lo que está presente. Prácticas para cultivar la aceptación. 1. Reflexiona sobre lo que puedes controlar y deja ir lo que no está en tus manos. 2. Practica el mindfulness para estar presente y evitar preocuparte por el futuro o lamentar el pasado. 3. Rodéate de historias y enseñanzas que refuercen la importancia de la aceptación. 4. Realiza un ejercicio de visualización diaria, imaginando cómo puedes enfrentar los desafíos con calma. Beneficios de la aceptación. Reducción del estrés. Dejar ir lo que no podemos cambiar alivia la carga emocional. Mayor enfoque. Permite dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Paz emocional. Nos libera del sufrimiento innecesario. Autocompasión. Fomenta una relación más amable contigo mismo. Conclusión. La estabilidad emocional, la paz interior y la aceptación son herramientas esenciales para vivir con plenitud en cualquier etapa de la vida. Estas cualidades no solo mejoran nuestra experiencia diaria, sino que también nos ayudan a afrontar los desafíos con fortaleza y sabiduría. Te invito a dejar esta afirmación en los comentarios. Declaro con gratitud que mi mente y corazón están en paz. Acepto cada momento con serenidad y confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y crecimiento. Si este video te inspiró, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que lo necesite.
Nos vemos en el próximo video.